Bueno, vamos a darle al camino. Hoy vamos a hablarse sobre los enemigos. ¿Cómo amar a tu enemigo? Y yo pregunto, ¿cómo puedo hablar a un enemigo? ¿Es posible doblegar mi orgullo y amar a aquel que desea mal para mí? Para mí importó mucho esto porque estábamos Laura y yo leyendo sobre el Evangelio sobre el Espiritismo y nos dan explicación sobre esto. Pero hizo mucha mella en mi pensamiento de la manera que los espíritus lo explicaron. Muy lógico, muy coherente. Porque yo estoy diciendo, vamos a amar a los enemigos, pero tú sabes lo que tú amar a una persona que te desea mal, que tú no te puedes poner, no puedes dar la espalda porque te da una puñalada que puede hacerte daño. Que aunque tú tengas la mejor intención, la persona no quiere el bien para ti. Entonces, cuando tú tienes esas situaciones, los espíritus tienen una contestación. Pero vamos a empezar a analizar esto. Claro que tú puedes, es la contestación que doy a esas preguntas. De que las personas se pueden amar, aquellos que te han hecho mal. Específicamente en el Evangelio según el Espiritismo, que es este libro que está aquí, hermoso. Aquí tú vas a ver en el capítulo número 11, eso es el número romano, que es como una X y un 1. El 11 dice amar al prójimo como a ti mismo. Vamos a empezar con eso primero. Vamos a hablar hoy sobre lo que se llama amar a los enemigos, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar qué es lo que dice la codificación, básicamente lo que dijeron los espíritus y lo que dice la Biblia. De eso son partes de la Biblia que verdaderamente tienen sustancia. Lo que yo no considero de la Biblia que tiene sustancia, cuando te dicen que Dios es fuego consumidor. Cuando te dicen de la Biblia es que hay que matar, hay que pagar, ¿cómo se llama? La ley del talión. Yo no creo en eso. Eso no debe estar en la Biblia. Y no debe estar puesto allí, ni fue tampoco dicho por Dios. Pero eso es para otro tema. Amar al prójimo como a sí mismo. El mayor mandamiento. Hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hicieran por nosotros. En este capítulo te habla también de las parábolas de los acreedores y deudores. Dad al César lo que es del César. Instrucciones de los espíritus, la ley del amor, el egoísmo y la fe y la caridad. Caridad para con los criminales. Y que exponerse la vida, debe exponerse la vida por un malhechor. Esas son preguntas que se desarrollan en estos temas. Por eso es tan importante que utilicemos el libro del Evangelio según el Espiritismo para que en grupos, en familia, con la pareja, usted lea de noche. Usted, de este capítulo número 11, yo solamente voy a hablar de la ley del amor, posiblemente del egoísmo. ¿Okay? Pero hay unos temas que no vamos a estar toda la noche en eso, sino que eso se hace para diferentes reuniones, diferentes ocasiones, para que llegue el mensaje. Así es como uno mayormente se puede nutrir de lo que nos dan estos libros y entendemos. Vamos a ver cuál es el mayor mandamiento. Más los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, estoy citando de la Biblia, ¿no? Se juntaron en consejo y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, tentándole: maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso está en Mateos capítulo 23, versículo 34 al 40. Número 2. Y así todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Capítulo 7 del mismo libro. Y lo que querráis que hagan a vosotros los hombres, eso mismo haced vosotros a ellos, que está en Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Qué resume esto? La moral de Jesús: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿A ti te gustaría que te trataran bien? Trata bien a los demás. ¿Cómo puedes tú entender que sea razonable que tú seas un ogro, que tú seas una persona malediciente, que dice malas palabras, y que estás así maldiciendo a los demás y deseándole mal a los demás, y que los demás te traten bien? Como pasa con la mayoría de las personas orgullosas y las personas que son egoístas, que ellos pretenden que todo el mundo los trate bien, pero ellos no ponen de ninguna parte de su ser ni sus intenciones para tratar bien a los demás.
Entonces desean que todo el mundo los trate como tiene que ser, como ellos quisieran que los trataran, pero ellos tratan mal a los demás. Por eso el reino de los cielos es comparado a un hombre rey que quiso entrar en cuenta con sus siervos y habiendo comenzado a tomar las cuentas, se fue presentado uno que le debía 10,000 talentos y como no tenía por qué pagarlo, mandó al Señor que fuese vendido y él y a su mujer y sus hijos y cuanto tenía y que se le pagase. Él pretendía que le pagasen lo que le debían, no le importaba, y mandó a vender hasta los hijos para que esa deuda fuera cubierta. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Señor, espérame, que todo te lo pagaré. Esa es la intención de la persona: yo te voy a pagar, pero ¿por qué me estás poniendo en esta condición? No, yo quiero mi dinero. La persona de aquel siervo le dejó libre y le perdonó la deuda. Mas luego que salió aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y trabajando de él, me parece que decía, ¿no? Le quería ahogar diciendo: paga lo que me debes. Arrojándole a sus pies su compañero, le rogaba diciendo: ten un poco de paciencia y todo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le hizo poner en la cárcel hasta que pagase todo lo que debía. Y viendo los otros siervos, sus compañeros, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces le llamó su señor y le dijo: siervo malo, dijo: siervo malo, toda la deuda te perdoné porque me lo rogaste, pues no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Enojado su señor, lo hizo entregar a los atormentadores hasta que pagase todo lo que debía. Del mismo modo hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano. Estoy leyéndolo de lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 a 36. No estoy de acuerdo con esa parte de la Biblia al final, y voy a ponerlo claramente, porque Dios ni castiga ni premia. El relato que he presentado aquí es para ilustrar de que usted no le haga a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ese hombre que era siervo, el juez o el hombre o el hacendado, el grande, que en esta parte se representa como Dios, Dios le perdonó y le permitió que pagara poquito a poco, pero él tenía una persona que le debía a él y no lo perdonó, no tuvo ningún tipo de decencia, ningún tipo de consideración. ¿Y qué es lo que ilustra este relato? Que uno debe ser de la misma manera que le gustaría que a ti te trataran, debes tratar a los demás. Si en ese momento el amo o la persona a quien le debía lo perdonó, porque él no puede perdonar a los demás. Eso es lo que se trata, esta enseñanza. Es importante que nosotros demostremos que perdonamos a los demás y que nosotros no quisiéramos que los demás nos hicieran a nosotros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí entramos, que es el tema que quiero presentar hoy: cómo amar a vuestros enemigos. Si sabemos de antemano que lo primero que tenemos que hacer es amar a los demás, porque eso es una regla de Dios, y que dije hace unos minutos atrás de que ese hombre que posiblemente representa a Dios en la ilustración de la Biblia, presenta a Dios como si fuera un Dios que castiga a los que no se portan bien, y no es así el Dios que nosotros conocemos. Por eso es que la Biblia muchas veces se equivoca y la gente tiene que echarle mano a las cosas y darse cuenta de que las cosas tienen que leerlas en perspectiva como debe ser. Dios no castiga a nadie, solamente somos nosotros por nuestros actos los que tenemos el pago de lo que nosotros deseamos a los demás. Entonces, pero el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 12 dice: amad a vuestros enemigos, devolver bien por mal, los enemigos desencarnados. Hasta esos dos puntos voy a tratarlo en esta presentación. De los próximos minutos, en unos 10 minutos más o 5 minutos más. No se me cansen. Vamos a seguir llorando. Volver bien por mal. ¿Qué significa eso? Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y rogad por lo que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáramos tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué haréis de los demás? ¿No hacen esto los mismos gentiles? O sea, los que no son judíos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque los pecadores también aman a los que les aman a ellos. Y si hicierais bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendría? O sea, que esa es la presentación de amar a los enemigos. Y si el amor del prójimo es el principio de la caridad, amar a sus enemigos es su aplicación sublime, porque esta virtud es una de las más grandes victorias contra el egoísmo y el orgullo. Si tú no amas al enemigo, quiere decir que tú no eres, sigues siendo una persona orgullosa, egoísta, porque tú no estás amando y no estás perdonando a aquel que te hizo mal. Y esa es la base de esta presentación del día de hoy. Tú tienes que amar a los que te hacen mal, porque de qué vale que tú ames a los que te quieren bien. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Sin embargo, generalmente se equivocan sobre el sentido de la palabra amor. En estas circunstancias, Jesús no entendió por esas palabras que se debe amar a su enemigo, con el cariño que se teme a un hermano o a un amigo. La ternura supone confianza y no se puede tener confianza en aquel que se sabe que es capaz de haceros mal, y no se pueden tener con él las expansiones de la amistad, porque se sabe que sería capaz de abusar de ellas. Entre las personas que desconfían una de otra no pueden existir los arranques de simpatía que existen entre aquellos que son de una misma comunión de pensamiento. En fin, no puede tenerse el mismo placer encontrándose con un enemigo que con su amigo. Los espíritus le dijeron esto a Kardec, y él lo puso por escrito aquí, que Jesús, según los espíritus, dice que tú no puedes tratar a una persona que es enemigo tuyo, tú amarlo como si fuera tu hermano, porque eso no es la realidad. Tú puedes tener la mejor intención, tú quieres amar a esa persona, pero esa persona no te ama a ti. Y eso quiere decir que tú tienes que tener los ojos abiertos. Tú dices, sí, yo te quiero, yo te amo, pero tienes que estar pendiente que en cualquier momento se te va a ir en contra. Y eso es lo que quiere decir esto. Y es lo más impactante de esta presentación, de que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que aprender a amarlos. Ellos te desean mal, tú les deseas un bien. Ellos quisieran matarte y tú dices, no te voy, me puedes partir en pedacitos si quieres, pero yo no te voy a devolver mal por mal, sino bien por mal. Y eso es lo que hace la diferencia en este sentido para poder progresar en nuestro espíritu. Este sentimiento es también el resultado de una ley física de la fe, de la asimilación y de la repulsión de los fluidos. El pensamiento malévolo dirige una corriente fluídica cuya impresión es penosa. El pensamiento benévolo nos envuelve en una emanación agradable, y de aquí resulta la diferencia de sensaciones que se experimentan al aproximarse a un amigo o un enemigo. Cuando alguien se acerca a ti y es tu amigo, lo que tú percibes es los fluidos de esa persona y te hace sentir bien y te hace sentir que tú puedes confiar, ¿verdad? Pero si el que se acerca es un enemigo, tú lo primero que haces es perder. Ahí no llegó el amigo, y esos son fluidos también, porque esa persona que no quiere ser tu amigo y que te desea mal, esos son los fluidos que salen de él, y eso ocasiona que tú lo percibas en tu espíritu. Y te puedes dar cuenta. Ustedes han ido a lugares que de momento yo no me siento bien aquí está las cosas más, espérate, que esto está malo, este sitio no es bueno. Eso tú lo sabes, porque ves que la maldad está ahí y tú no te acercas a la maldad. Eso es lo que quiso decir el espíritu. Vamos a leerlo otra vez. Dice, este sentimiento, que es cuando tú estás considerando a una persona que es tu enemiga, que no lo tienes que amarlo y tienes que aceptarlo y tienes que perdonarlo, pero tienes que saber que esa persona no quiere bien para ti. Entonces este sentimiento es también el resultado de una ley física, la de la asimilación y de la repulsión de los fluidos. El pensamiento malévolo. Sabemos que los fluidos se mueven por los pensamientos. Dice que el pensamiento malévolo dirige una corriente fluídica cuya impresión es penosa, y el pensamiento benévolo nos envuelve en una emanación agradable. Y de aquí
resulta la diferencia de sensaciones que se experimentan al aproximarse a un amigo o un enemigo. Amar a sus enemigos no puede, pues, significar que no debe hacerse ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Tú tienes que amar a los enemigos, pero tú tienes que saber quiénes son y quiénes no son. O sea, esa es la experiencia que nos están dando los espíritus, nos están diciendo. ¿Y cómo lo podemos determinar? Por los fluidos, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que diferenciar eso. Amar a sus enemigos no puede, pues, significar que no debe hacerse ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Este precepto parece difícil y aún imposible de practicar, porque se cree falsamente que prescribe que demos a ambos el mismo puesto en el corazón. Si la pobreza de las lenguas humanas obliga a servirse de la misma manera, de la misma palabra, para expresar diversos grados de sentimiento, la razón debe establecer la diferencia según los casos. Amar a sus enemigos no es tenerles un afecto que no está en la naturaleza, porque el contacto de un enemigo hace latir el corazón de muy diferente modo que el de un amigo. El no tenerle ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza es perdonarle, sin segunda intención y sin condición. El mal que nos hace sin poner ningún obstáculo a la reconciliación es desearles bien en vez de desearles, de quererles, alegrarse en vez de afligirse, el bien que les acontece, tenderles una mano caritativa en caso de necesidad, abstenerse en palabras y en acciones de todo lo que puede perjudicarle, en fin, volverle siempre bien por mal, sin intención de humillarles. Cualquiera que haga esto, llena las condiciones del mandamiento, amad a vuestros enemigos. Quiere decir, amigos, que cuando usted tiene un hermano o una hermana que le desea mal, usted lo puede perdonar. Vamos a ir más al detalle. Cuando una persona le es infiel en su pareja y le vuelve a ser infiel, usted llega a un momento que le odia y piensa que es su enemigo. Y de hecho, la batalla de los divorcios es como si fueran enemigos. Ahí se lucha como si fuera de cuerpo a cuerpo contra el adversario. Pero esta regla de que amad a vuestros enemigos se cumple cuando tú no le deseas mal. La persona sigue haciéndote mal. La persona sigue siendo infame, sigue siendo infiel. Tú tienes que decidir si te quedas con la persona o no, porque por consecuencia de los resultados, si suple o no suple, o la situación de tu familia o de tus hijos y ese tipo de cosas. Esas son cosas materiales. Pero en tu corazón, el tu poder caer en la categoría de tú amarlo y tú perdonarlo es en que tú no le deseas mal, en que tú no vas a hacer nada para que se caiga, tú no vas a hacer con doble intención ninguna acción para que esa persona tenga problemas. Eso es amarlo, no desearle mal. Es como tú decir, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pues entonces tú te quedas calladito o calladita, tú hablas la situación que tengas que hablar con la persona, si es un infiel o una infiel, y tú determinas qué vas a hacer. Esas son decisiones que tú tienes que tomar. Nadie te las tiene que decir. No tienes que ir a un brujo. No tienes que llamar a nadie que te diga a ti, un adivino, qué vas a hacer con la pareja que te está tratando mal. Tú tienes que decidir qué vas a hacer, si te quedas con la persona, si la amas, si vale la pena estar con ella o no. Pero en el momento en que tú empiezas a pensar de una manera positiva, que ya no le desees mal, de que de una manera magnánima, eso hace dos cosas bien importantes, yo creo, entiendo. Que la otra persona dice, mira, no le importa lo que yo estoy haciendo, mira, esa persona está herida y aceptó lo que hice y no me quiere. Entonces la persona puede pensar, y no me quiere, oh, entonces ahora perdí el amor de esa persona, no me la merezco. Entonces esas cosas pueden ocasionar eso. Pero tú te vas a sentir, no vas a tener que venir a decir, yo me quiero quitar la vida porque fulano me dejó. Yo no vas a decir, no, que yo estoy desamparado con 4 hijos porque yo no sé qué hacer y cómo voy a vivir, y que infiel me ha hecho la vida de cuadrito, y empiezas a odiarlo porque en ese momento que tú actúes de esa manera, no cumples con la ley de amar a vuestros enemigos, y también acumulas karma, acumulas peso sobre ti que tienes que pagar después.
Después no vengas a decir a quejarte, no, pero es que yo no le deseaba bien, pues entonces están mal. Es que yo no puedo perdonar, pues están mal. Pues quiere decir que esas cosas las tienes que cambiar. Esos son orgullos y son pruebas que cada uno tiene que pasar. ¿Y por qué tiene que pasarla? Porque posiblemente en el pasado te ocurrió algo similar y actuaste de esa manera. Y hoy, ahora lo tienes que estar pasando. La mejor forma de manejar una parte de una infidelidad, de ver una situación de alguien que te falló, de un enemigo que te quiere matar, que te quiere quitar lo que tú tienes, es tú pensar por qué te está pasando ese sufrimiento hoy, porque ese sufrimiento es consecuencia del pasado, de lo que tú hiciste en un pasado que tú no te acuerdas, pero que ahora lo estás sufriendo. Y la mejor manera de poder tú lidiar con eso es empezar a cambiar tu pensamiento hacia la situación. Eso no te puede seguir lacerando en tu mente. Cada vez que viene el pensamiento de venganza o de celo o ese tipo de, tienes que controlarlo. Y lo más difícil de controlar se llaman celos. Hay personas que no pueden controlar eso y eso ocasiona muertes pasionales. Un hombre viene y ve que va a su trabajo todos los días y trabaja y de momento quiere mucho a su mujer y de momento ve a la mujer dándose un beso con un vecino. ¿Tú quieres que él se va a poner a pensar lo que yo estoy diciendo aquí? Él actúa en base a que no puede resistir con los celos, va y lo mata. Una muerte pasional. A él y a la familia y él mismo se mata. ¿Y qué se provocó? La persona que lo estaba haciendo provocó eso. Y él, al no tener control, ocasionó que su vida fuera un infierno, porque ahora va a ir preso y ese tipo de cosas. Son las consecuencias de nuestros actos. Entonces, la enseñanza del día de hoy: ama a tus enemigos, pero no considere que los enemigos son amigos tuyos, son tus hermanos. No, tienes que saber tirar las rayas y saber de que son personas que tienes que tener cuidado con ellos, pero tú no le haces daño a ellos si no piensas mal de ellos. O sea, si tú le haces bien a ellos cuando tú no piensas mal de ellos, cuando tú le perdonas lo que hizo, cuando tú le das esta mejilla y te la hirió y te hizo un tajo aquí, pero tú le diste del otro, darlo aquí también. Eso es difícil, pero es la regla de que tenemos que ser desprendidos en ese sentido. Y cómo lo puedas manejar, yo te lo dejo eso en tus manos. Pero la regla dice, espiritual, que tú tienes que pagar bien por mal. Siempre, una situación, una discusión, algo con alguna persona, tienes que dar siempre el bien por el mal. Pagarlo de esa manera. Para que en el mundo espiritual tú seas avalado y que los buenos espíritus estén a tu lado. No tengas temor de que cuando tú actúas de esa manera, vas a estar solo en la batalla. Dios está a tu lado, por medio de los buenos espíritus. ¿Y cómo tú sabes que estás bien? Porque tú sabes dentro de ti de que actuaste bien. Mejor quedarse callado, no digas nada porque empiezas a murmurar y a decir, no, entonces, ¿de qué vale que tú hayas hecho algo bueno para evitarle que esa persona vaya a la cárcel o lo que fuera? Si lo estás diciendo a los cuatro vientos, mira lo que yo hice para que no lo metieran a la cárcel, quédate calladito, porque eso es murmuración también. Y hay que evitar la murmuración, no echarle la culpa a Dios de nada y llegar a la resignación. Cuando llega una situación como esa, que tú no la puedes controlar, que es un enemigo, que tú no puedes cambiarle su mente, llega a la resignación. Y cuando llega a la resignación, ya tú dejas eso en las manos de Dios y sigues caminando con tu vida. Entonces, rechaza esos pensamientos de tu mente y puedes vencer. Con esto termino este tema del día de hoy, porque hay que amar a los enemigos y tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entendiendo de que los enemigos no son nuestros hermanos y que no son las personas que tú, en un momento dado, yo he tenido casos, en varias ocasiones lo puedo mencionar. Es más, yo puedo mencionar 3 casos del día de hoy. Bueno, he encontrado en situaciones, voy a un sitio y hay una cajera. Yo no la conozco, no la he visto. Y cuando yo llego, me da la impresión tan y tan negativa que yo reacciono. Y cualquier cosa que esa persona me vaya a decir, yo voy a reaccionar negativamente. Yo aprendí que eso no, espérate, ese es un mal espíritu, porque yo no conozco a esa persona y no tiene que ver nada conmigo, pero la vibra, no es la vibra, el fluido que sale de esa persona es tan y tan negativo, como dice aquí. Aquí no habla de vibraciones, acá habla de fluidos. Por eso es que mi lucha bien clara con lo que es las vibraciones, lo que es los fluidos. No existen las vibraciones en el espiritismo porque nosotros no tenemos materialidad con los espíritus. Dice, este sentimiento es también el resultado de una ley física de la asimilación y de la repulsión de los fluidos. No dice de las energías, no dice de las vibraciones, ni la frecuencia, ni nada de eso, de los fluidos. El pensamiento malévolo dirige una corriente fluídica cuya impresión es penosa, pero el pensamiento benévolo nos envuelve en una emanación agradable. Y de aquí resulta la diferencia de sensaciones que se experimentan al aproximarse a un amigo o un enemigo. Yo he tenido situaciones que las puedo contar con nombre y tiempo y todo, donde esa persona era mi enemiga, o que yo le caía mal, y hacía todo lo posible que yo me sintiera mal. Y entonces yo he aprendido, y aprendí antes de ser espiritista, de que yo debería amar a esa persona,
Fíjate, y las dos veces que me encontré con esa situación en mi vida, logré que esa persona me amara tanto, y me amara tanto, y yo la amara tanto, que llegó a ser mi mejor amigo y mi mejor amiga. Yo tenía una viejita que no quería saber de mí. Y yo iba al lugar que en el tiempo cuando llegué a Estados Unidos, yo daba mi mano en el Salvation Army. ¿Sabes? Lo que toca la campanita. Y en la cocina había una señora que era mujer negra. Y cada vez que yo llegaba no me querían ni servir la comida, porque ella veía que yo era blanco y como ella era negra, ella me trataba mal. Y entonces yo dije, pero si yo sentía dentro de mi corazón amarla, pero yo la amo porque ella me rechaza. Y yo me puse en mi mente, yo tengo que amarla. Y cada vez que iba, la miraba y la amaba. Y la amaba en mi mente, en mi mente. Esa señora, en un momento dado, me bajó la cabeza. Me pidió hasta disculpas. Y un día tuvimos que, en la escuelita de eso, en la iglesia, tuvimos que abrazarnos en un acto de una reunión que tuvimos. Y yo la abracé, yo dije, yo te amo. Y ella empezó a llorar. Empezó a llorar y me hizo llorar a mí también. Y esa persona, yo pude amarla, amarla y amarla. Ella no quería cuenta conmigo. Y yo aprendí que esas ocasiones hay que amar. De qué valía, si ella me rechazaba porque ella entendía, hay veces que el racismo no es de un solo lado, de que la gente diga, no, porque el negro yo no lo quiero. El racismo puede venir de los mismos negros hacia los blancos. Y en ese momento yo sentía ese rechazo de esa señora y la pude amar. Y cada vez que yo me acuerdo de ella, yo creo que ella eso fue hace como 20 años, ya desencarnó. Logré amar tanto a esa persona que todavía me acuerdo. Y eso es un buen ejemplo que yo puedo dar de que eso es así. Si te rechazan y no te quieren, no te preocupes. Con esto termina el tema del día de hoy, amigos. Tema lindo que tenemos que aprender de que hay que amar a los enemigos. No podemos pensar de que todo es una vida de cuadrito, ¿no? Es lindo, bello. Wow, que muchos mensajes, Laura. Ok, este tema lo estoy colocando como un tema de amar a los enemigos. Y quiero poner este video y publicarlo. El día 16 de octubre del 2013. Hablado para ti, Fran Montañez. No se retiren que vamos al tercer video, pero voy a publicar en este momento. En el próximo video vamos para la parte de lo que es el espíritu protector y a contestar preguntas. Nos queda una horita todavía.